Pues lo prometido es deuda, nos íbamos a publicidad, Momentum de tertulia, y hoy con unos invitados de lujo nos acompañan aquí en plató. Gustavo Trillo, consejero delegado de Panza Capital, bienvenido. Muchas gracias. Y Gonzalo Rengifo Abad, responsable de Iberia y LATAM en Pictet Asset Management. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias. Lo primero siempre os lo pido para entrar en materia, Momentum del mercado, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Quién empieza? Gonzalo. Pues bueno, a ver, el momento del mercado está siendo más o menos como esperado. Es verdad que ahora mismo empezamos el año 24 con mayor optimismo porque de alguna forma en el año 23 todo el mundo estaba de alguna forma otra vez telegrafiando, entre comillas, una desaceleración muy fuerte y en algunos casos lo hablaban de recesión, como en el caso de Alemania con los últimos datos que hemos visto esta mañana, ¿no? Pero lo vemos con más optimismo porque parece que las cosas están poniendo un poquito a encajarse las piezas. ¿Qué digo encajarse las piezas? Que en el sentido de que la inflación sigue disminuyendo. Es verdad que el camino de la desinflación que vamos a ver no es inmaculado, es decir, vamos a tener volatilidad. Hemos visto los datos de Estados Unidos recientemente donde no ha sentado muy bien el mercado la semana pasada y esa volatilidad va a ser un poco el mantra que vamos a tener que estar gestionando durante todo el año 24. Pero dicho eso, la inflación va a bajar, van a acabar bajando los tipos de interés, no vamos a entrar aquí a hacer apuestas de cuándo lo van a hacer o no lo van a hacer, pero van a bajar este año, seguramente a finales. Y eso significa que el mercado, bueno, pues va a ir encajando y vamos a tener una situación macroeconómica más estable y más predecible. ¿Que vamos a tardar 12 meses en llegar a ese entorno? Seguro. Que vamos a tener muchas noticias, vamos a tener mucha volatilidad, como decía anteriormente, también. Pero nos encaminamos a un ciclo económico de crecimiento moderado, con inflación moderada y con tipos de interés más elevados de lo que estamos acostumbrados los últimos 10 años, pero claramente también moderados. Con lo cual, este ciclo de moderación y de crecimiento moderado pues va a venir muy bien en la parte de lo que nos toca de mercados. Va a ser un poco en donde volveremos, y ahora comentará Gustavo, el tema de fundamentales. Es decir, lo que va a contar a partir de cuando encajemos esas piezas es que los fundamentales de empresa van a ser lo que realmente va a mover el sentimiento de mercado y no todo lo que están moviendo en los últimos años, ¿no? Gustavo. Ojalá que sea así, la verdad. Es decir, yo ahí tenemos, no sé si una opinión más negativa, pero sí nos hacemos alguna pregunta, ¿no? Es decir, el año pasado terminamos con una cierta complacencia con respecto al entorno macroeconómico general, ¿no? Es decir, el año pasado pues la mayoría de los intervinientes en el mercado pensaban que los bancos centrales habían sido capaces de sacar 7,5 justo, es decir, habían sido capaces de subir los tipos lo suficiente como para frenar la inflación, pero no tanto como para generar una recesión. Bueno, es decir, nosotros nos hacemos dos preguntas. La primera es si esto realmente es así, es decir, si han sido capaces de afinar tanto, que normalmente no lo suelen hacer. Y la segunda, que para nosotros es quizá un poco más complicada, es si después de haber subido los tipos, que han estado una década y media al 0 hasta el 5%, si no va a haber más damnificados por el camino de lo poco que ha habido hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que sin pensar que tenga que ser negativo, pero totalmente de acuerdo con Gonzalo, un entorno de mucha volatilidad, un entorno con sobresaltos y un entorno en el que hay que tener mucho cuidado invirtiendo. ¿Qué ibas a decir? Bueno, no, y decía que, digo, complementando lo que comenta Gustavo, es decir, es verdad que esto no va a ser inmaculado, es verdad que hay que hacer mucho trabajo, pero no es menos cierto que al final esto, lo que estamos viendo, que es un tema que por ejemplo a nosotros nos ha llamado en Pictet mucho la atención, es la resiliencia de la economía americana. Es decir, los tipos, ahora mismo el otro día leía que las hipotecas están firmando entre el 6 y el 8% y el tipo medio de pago de coste de hipotecas en Estados Unidos es el 3,7%. Estamos viendo que hay un decalaje muy importante desde el punto de vista del efecto de esta política monetaria restrictiva. Pero si los bancos centrales empiezan a bajar tipos, como hay 2 años, parece que a lo mejor no da tiempo para que haga tantísimo daño. Yo estoy totalmente de acuerdo con Gustavo que sí va a haber damnificados. Algunas empresas que tengan que refinanciar ahora a estos tipos van a sufrir mucho. Por eso decía yo que el tema de fundamentales y analizar las empresas desde dentro quizá va a ser la clave de tener una buena gestión, ¿no? En este punto, es verdad que decías, claro, hay que señalabais de alguna manera cómo ya va cada caso particular, esas refinanciaciones, pero a modo general, además con todo lo que llevamos de la campaña de resultados a un lado y a otro, la visibilidad que van arrojando, a la hora de mirar a ciertos mercados, no sé qué mercados os dan más confianza de cara a la hora de invertir, no sé si Estados Unidos, Europa y luego ya, bueno, si queréis mirar fuera, no sé cómo lo estáis viendo. Pues mira, nosotros la verdad es que no miramos demasiado por mercados desde el punto de vista regional, miramos mucho más por sectores.
sectores y la verdad es que comentaba los resultados del cierre de año, pues te dan que pensar, y te dan que pensar no porque no hayan sido buenos, sino cuánto tiempo pueden seguir siendo buenos. Y te pongo un ejemplo, el de los bancos. Es decir, los bancos, y lo veíamos especialmente en España, pero también en el resto del mundo, siguen dando unos resultados extraordinarios, batiendo récords, batiendo previsiones, aumentando dividendos, todo ese tipo de cosas que son francamente buenas de escuchar. Lo que pasa es que los bancos están viviendo en un entorno que para nosotros no es eternamente sostenible, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque los bancos han disfrutado de que estaban pagando poco por los depósitos, de que estaban recibiendo bastante dinero por lo que depositaban en el Banco Central Europeo y sobre todo por una tasa de morosidad todavía muy baja. Eso no sabemos cuándo, pero lo lógico es que al final del ciclo pues empieza a cambiar. Entonces, lo que tiene que hacerse hoy, la pregunta que tiene que hacer un inversor es precisamente de esos sectores que están funcionando bien, y podemos poner muchos más ejemplos, si pueden seguir funcionando tan bien durante los próximos trimestres, durante los próximos años, y si las valoraciones, que es lo más importante, si las valoraciones actuales ya recogen ese escenario un poquito de excesiva complacencia que puede reinar en algunos sectores. Uh-huh. Perdón, antes de pasar, Gonzalo, si miramos de sectores y nombres propios, si ya recogen escenarios futuros, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con esos 7 magníficos? O sea, porque no hay techo ahora mismo. Bueno, pues si respondo yo te diría que nosotros lo miramos más desde un punto de vista de compañía a compañía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo de Microsoft. Microsoft es una compañía que nosotros la teníamos en cartera desde el principio, la compramos pues alrededor de 200, me parece $250 la acción, hoy está a 400 y pico. Entonces, ¿qué pasa? Que a 200 y pico dólares el precio te protege, a 400 y pico el precio te protege muy poco. Si miras la valoración de Microsoft, ¿qué es lo que ves? Y dices, pues aproximadamente un tercio de la valoración responde al paquete de usuario de Microsoft Office, que es, digamos, una máquina de hacer dinero, de hacer caja. Otro tercio, pues estarías hablando del negocio de la nube, que es un negocio de hardware más que software, es decir, es prácticamente infraestructura digital instalada. Y el otro tercio es el que responde a lo que pueda venir en el futuro de cosas como la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, que a día de hoy, cuando ya el precio empieza a descontar que un tercio de esa valoración viene de algo que todavía no es seguro si va a ser o no, o cómo va a ser, pues a nosotros nos entran ciertas dudas. Y te pongo un ejemplo, es decir, no estamos... Por supuesto, no estamos poniendo en cuestión cómo de importante va a ser la inteligencia artificial, porque nuestra sensación es que va a cambiar todo o casi todo. Pero lo que sí que es verdad es que muchas veces los ganadores en estas nuevas olas tecnológicas no son los que parece. Y ahí te diría pues varios nombres del pasado, como América Online con el tema de Internet, como Nokia con los móviles, como Yahoo con los buscadores. Es decir, que parecía que el que iba a ganar al final no acabó ganando tanto. Eso no sé si asusta, Gonzalo, desde Pintec. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, desde Pictet, hablando de las tecnológicas, nosotros lo que vemos de ahora en adelante, bueno, clásicamente si ponemos un poco números, es decir, el SP500 tiene una valoración de 20 veces PER, y las 30 magníficas, y las 7 magníficas por encima de 30. Es decir, que, y algunas en 60, 70, ¿no? Es decir, yo estoy con Gustavo que algunas están excesivamente caras. Pero no es menos cierto que las barreras de entrada para todo el mundo de la inteligencia artificial necesitas un volumen de inversión en lo que se llama investigación y desarrollo y más de brutal. Y de momento todas estas 7 magníficas son de las pocas compañías en el mundo que siguen generando un exceso de caja neto enorme y que siguen dedicando unos volúmenes de inversión a I+D que no hay nadie que lo pueda hacer, ¿no? Es decir, que yo creo que es verdad que habrá mucha dispersión en comportamiento y lo hemos estado viendo este principio de año, pero creemos que el tema de la tecnología estructuralmente hay que estar expuesto. Otra cosa distinta es que expertos como Panza, que analizan la empresa, porque yo no sé de valores específicamente, te puedan decir si una está más cara o más barata o cómo, de alguna forma, como bien ha explicado Gustavo, descompones el valor por partes, hacer la suma y dices, pues me encaja o no me encaja, ¿no? Pero yo, quizá, haciéndolo un poquito más amplio, yo creo que ahora mismo nosotros estamos viendo más positivo Estados Unidos que Europa, porque en Estados Unidos nos está sorprendiendo positivamente y estamos comprando de alguna forma esa resiliencia económica que creemos que va a seguir durando. En Europa estamos más negativos, estamos más cautos. Es verdad que Europa va a tener que salir, pero Europa, todos los datos macroeconómicos, datos de crecimiento, están siendo demasiado negativos. Entonces, a Europa nosotros le estamos dando un poquito más de tiempo. Pero como decías, ¿y qué otras regiones? Hombre, es que yo creo que al inversor español le cuesta una barbaridad. Pero claro, Japón. Pues Japón es una economía que lo está haciendo muy bien, que estructuralmente está cambiando y que estamos viendo cómo de alguna forma los resultados que está dando. Hay gente que nos pregunta, oye, pero Japón ya está muy caro. Pues Japón no está nada caro. Japón está a unos
pero es de 13-14 respecto a los 20 o 30 del S&P 500. Europa está en 12-13, también como Japón. Pero luego también tienes todo el mundo asiático. China quizá, que lo habíamos comentado anteriormente, China quizá es la gran cuestión, ¿no? La gran incógnita desde el punto de vista macroeconómico, porque tiene muchos problemas internos y necesita hacer muchas cosas para que vuelva la confianza. El otro día leía un dato que es curioso, y es del año 2019, desde post-COVID, el mercado chino ha bajado un 58% y el mercado americano ha subido un 27%. Hay una diferencia de un 100%. Estos son dispersiones que no son sostenibles en el tiempo. Es decir, que clarísimamente China tendrá que volver y Estados Unidos tendrá que, de alguna forma, tranquilizarse, ¿no? Pero creemos que ahora mismo sí que hay muchas oportunidades. Es verdad que hay que ser cautos porque hay muchos elementos y muchos factores, y no hemos hablado de geopolítica, que están encima de la mesa y que de alguna forma están generando esa volatilidad que comentábamos anteriormente, ¿no? Ya me vais insertando muchísimos temas interesantes para tratar, pero de alguna manera acabas de repetir otra vez esa palabra de resiliencia americana y cómo China tiene que responder en algún momento en distintos ámbitos, ¿no? Hoy hemos visto en las últimas horas Francia que rebaja su previsión de crecimiento por distintas tensiones y dudas, guerra y sobre todo dice desaceleración de sus principales socios, Alemania y China. Alemania, Olaf Scholz, de hecho, en abril se marcha para China a ver qué hace. Ahí a ver si tira suficientemente China para que le interese. Pero el Bundesbank hoy ya ha dicho recesión técnica para Alemania con la mirada incesante puesta en China. Todo depende de China. ¿Hacia dónde va abocada ahora mismo la eurozona? Porque si Alemania tiene que mirar a China, si Francia es Alemania que sigue siendo China, ¿cuál es vuestra perspectiva sobre la eurozona? Pues la verdad, nosotros no somos macroeconomistas, pero sí que miramos muchas compañías. Y si uno mira Europa, pues la impresión no es que vaya a ser la economía que más va a crecer durante los próximos años. Yo creo que eso está fuera de toda duda. Probablemente no es la zona en donde vayan a estar las compañías que mejor lo van a hacer durante los próximos años, desde el punto de vista individual de cada compañía. Pero por otro lado, si uno mira compañías que ofrezcan valor, es decir, que tengan un precio muy atractivo, pues puede encontrar muchas cosas. Es decir, hay sectores, sobre todo vinculados al tema industrial, al tema de la construcción, en muchos sitios de Europa, pero también en el Reino Unido, que ha pasado o está pasando su propio vía crucis, que ofrecen muchísimo valor. Por lo tanto, yo le diría muchas veces a los inversores que precisamente cuando vea que las cosas no pintan demasiado bien para una economía, es en el momento en el que los precios son más atractivos y en los que merece la pena pues empezar a tomar posiciones. Bueno, a ver, es difícil hablar positivamente la parte macro en Europa. Europa siempre ha sido la gran decepción. Yo que viajo mucho a Latinoamérica, en Latinoamérica muchas veces miran a Europa y lo llaman la vieja Europa. Y es verdad que nunca terminamos de dar unas sorpresas excesivamente positivas. Cuando digo excesivamente positivas es porque Europa, cuando crece mucho, crece al 1,5 o al 2, y cuando no crece, es lo que estamos viendo en las previsiones ahora mismo que estamos viendo en los distintos institutos, 0,9, 1%, ¿no? Es decir, Europa se mueve entre el 1 y el 2. Hay poca, vamos a decir, poco espacio para sorpresas positivas a nivel macro. Son economías muy maduras, pero yo estoy de acuerdo con Gustavo. Es decir, lo que hay en Europa son compañías muy globales y muy buenas, no solamente en la parte de, como comentaba, el de industriales, también la parte de energéticas, todo el tema de utilities, en la parte de financiera, en el sector financiero son súper eficientes. Es decir, Europa tiene algunas gemas, podríamos decir, en donde es verdad que cuando tienes una situación macroeconómica un poco más deprimida, menos activa, bueno, pues el mercado lo mira con menos atención. Y, por tanto, sí se presentan oportunidades a nivel de valoración, ¿no? Con lo cual, yo creo que Europa, nosotros, un poco lo que pensábamos es que Europa iba a ser la sorpresa positiva en el 24 a nivel crecimiento, lo hemos pospuesto, vamos a decir, 6 meses, y para nosotros este año la sorpresa positiva que comentaba, vuelvo a repetir, de resiliencia es Estados Unidos. Resiliencia, entonces hemos tenido que cambiar nuestras previsiones de crecimiento por encima del 1,5. Cuando estábamos más cerca parecido de Europa con Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, yo creo que se retrasa todo un poco, pero yo creo que Europa, lo mismo que China, va a hacer va a recortar la diferencia de valoración que tiene con Estados Unidos, y yo creo que ahí sí que hay una oportunidad de inversión, ¿no? Si os parece, vamos a hacer una pausa, volvemos después hablando de estrategia, de renta fija, renta variable, de China, y enseguida volvemos. 18 minutos pasan de la 1 de la tarde. Continuamos con nuestro momentum de tertulia. Tenemos a Gonzalo Rengifo de Pictet Asset Management, Gustavo Trillo de Panza Capital, y estábamos hablando
emplazando para buscar esas oportunidades dentro de lo que es el análisis de todo lo que está sucediendo. Renta fija, ¿cómo lo estáis viendo? Renta variable, esa estrategia. Empezamos con renta variable, ¿no, Gustavo? Mejor, bueno, es que nosotros somos inversores convencidos en renta variable a largo plazo, entonces nos cuesta muchísimo invertir en renta fija, salvo que uno no tenga horizonte temporal a largo plazo. Si uno no tiene horizonte temporal a largo plazo, entonces solamente debe invertir en renta fija. Dentro de la renta fija, yo, la verdad, en un entorno en el que hay inflación, en un entorno en el que lo que hay ahora mismo en el mundo es una montaña de deuda, sea a nivel familiar, sea a nivel corporativo, sea a nivel gubernamental, la deuda pues nos da cierto miedo, la verdad, y sobre todo la deuda cuanto más arriesgada pues más miedo te da. Entonces yo sí que les invitaría a los que nos estén escuchando que si tiene que invertir en renta fija pues que lo haga con el ánimo de preservar el capital y a lo mejor digamos rentabilidad real muy poquita o casi un poquito negativo, pero que no trate de coger un poquito más de rentabilidad porque está incurriendo en unos riesgos que en nuestra opinión es que probablemente durante los próximos trimestres va a tener algún susto que otro, a medida que las compañías tengan que acudir a las refinanciaciones. Bueno, yo, siguiendo con renta fija, a ver, yo creo que lo que sí es interesante es que estamos en un ciclo completamente distinto. Venimos de 10 años de represión financiera, represión financiera que es un término que muy poca gente entiende, pero no deja de ser una represión del ahorrador, es decir, no se pagó nada por los ahorros, cero. Y entramos en un entorno ahora en donde lo lógico es que en los próximos 3 años de media más o menos, los tipos de interés estén pagando entre el 2,5% y el 3%. Si la inflación está al 2,5-3%, estoy de acuerdo con Gustavo. Es decir, lo que se va a ver es, por primera vez en los últimos 10 años, entramos en un ciclo en donde, en términos reales, va a tener rentabilidad positiva. No mucha, pero rentabilidad positiva, en términos reales. Cosa que no ha pasado. Entonces, yo creo que son muy buenas noticias para el inversor conservador. Es decir, que el inversor conservador tiene capacidad en renta fija de encontrar alguna alternativa de inversión con poco riesgo. Es verdad que según vas subiendo del escalado desde letras del Tesoro a bonos de gobierno, a bonos corporativos, a bonos de alta rentabilidad, lo que llaman high yield, pues vas asumiendo más riesgo. Pero no es menos cierto que ahora mismo la renta fija, bueno, pues vuelve a entrar en el tablero de juego. Vuelve a entrar en el tablero de juego y en el caso del mercado español, donde el inversor es muy conservador, y lo sabemos todos, esto yo creo que va a jugar un papel fundamental. Ahora, el que quiera rentabilidades interesantes y cercanas entre el 5 y el 10%, pues la renta fija va a estar más entre el 3 y el 5. Es decir, que eso es un poquito donde nos tenemos que mover. Pero es verdad que la renta fija, volvemos a ver que la renta fija tiene ese papel primordial en carteras de inversores conservadores, ¿no? Y por entrarnos en la renta variable, ahí donde va, ¿cómo se define esa estrategia? Bueno, en renta variable la verdad es que tenemos de todo. Es decir, nosotros venimos de una recesión de resultados, de resultados empresariales, llevamos 2 años en recesión. Es decir, eso no lo comenta el mercado. Las compañías han estado con unos resultados muy malos. Y entramos en un ciclo en donde parece que empezamos a ver en ciertos sectores, no en todos, resultados mejores quitando los 7 magníficos, donde ha habido crecimientos en torno al 4%. Si hubiéramos quitado los 7 magníficos del 23, los resultados hubieran sido negativos en muchos casos, en qué nivel de crecimiento. Entonces, hay crecimiento de resultados en un mayor número de sectores. Entonces creemos que ahí, a nivel de renta variable, nosotros ahora mismo, si vamos a mercados desarrollados, como decía anteriormente, estamos viendo oportunidades en Estados Unidos, pero no tanto en las 7 magníficas, sino en muchos sectores que se han quedado muy rezagados y que están empezando a tener resultados más o menos sólidos y resultados más o menos sostenibles. En Europa, como decíamos anteriormente, hay ciertos sectores que son muy interesantes, de punto de vista de valoración y de punto de vista de perspectivas. Y luego yo lo que sí diría es que hay que empezar a ser un poquito más global. Es decir, yo creo que ahora mismo mercados como Japón, mercados como Suiza, mercados como Reino Unido, tienen compañías donde el 80% de su negocio es fuera de Reino Unido, fuera de Suiza, fuera de Japón. Entonces, son compañías globales. Entonces, yo quizá el mensaje daría aquí en renta variable, es decir, vayamos a las compañías más globales posibles y de alguna forma, con fundamentales muy sólidos, ¿no? Pues yo me quedo con una frase que ha dicho Gonzalo, que es que hay que buscar esos sectores que se han quedado un poquito rezagados, ¿no? Es decir, yo creo que lo peor que puede hacer un inversor, y es nuestra opinión, es llegar tarde a una fiesta, ¿no? Es decir, pues ahora mismo estar mirando las tecnológicas o estar mirando aquello que ha funcionado muy bien, pues la sensación es que vas a llegar tarde. Para nosotros, ¿qué es mejor? Pues precisamente ver que se han quedado muchos sectores atrás por el camino, y ahí nosotros englobaríamos pues todos aquellos que son muy sensibles a las subidas de tipos. Pues por ejemplo el tema de la construcción,
o sectores que, por ejemplo, han tenido un desajuste tremendo en el nivel de inventarios de sus clientes, por ejemplo, el sector químico. Es decir, ahí sí que hay oportunidades que uno las ve un poquito de cerca y dice, pues la verdad es que, hombre, parece que, por ejemplo, el Reino Unido, pues la construcción están con unas caídas tremendas el año pasado. Bueno, pero que uno se haga la pregunta fácil, no la pregunta difícil. ¿Y la pregunta fácil cuál es? ¿En Reino Unido se harán casas otra vez? Creo que sí, ¿no? En algún momento se harán casas. La pregunta difícil es pues, sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo va a cambiar eso la inteligencia artificial y quién va a ganar dinero con eso? Pues mire, a día de hoy nosotros no lo sabemos. En cambio, las preguntas fáciles sobre los sectores rezagados yo creo que ayudan a construir una cartera con una valoración muy atractiva y con un potencial de revalorización muy elevado. Bueno, y luego sería interesante conocer también y compartir con los inversores la rentabilidad por dividendo. Que las rentabilidades por dividendo ahora mismo están por encima de la rentabilidad de renta fija, en muchos casos. Y estamos viendo ahora mismo los últimos anuncios aquí a nivel local, en España. Un banco grande va a incrementar el dividendo, va a hacer recompra de acciones, va a tratar mejor al accionista. Y estamos hablando de rentabilidades por dividendo, corrígeme Gustavo, de en torno al, a lo mejor del 4 o 5%, ¿no? Sí, lo que depende de sectores, ¿no? Sobre todo yo diría que, o sea, está muy bien mirarlo, pero lo que tiene que pensar mucho uno es cómo de sostenible es ese dividendo, ¿no? Es decir, porque hay muchos de estos sectores, pues, por ejemplo, hay mucha gente que está en compañías de energía o, digamos, de sectores regulados con un dividendo alto, pero es que con la voracidad, digamos, recaudatoria que tienen ahora mismo todos los gobiernos, pues, hombre, nosotros estar en un sector regulado, por mucho dividendo que nos esté dando, nos da mucho miedo, porque de la noche a la mañana, por un cambio regulatorio, ese dividendo le pueden meter un mordisco que te lo deja en la mitad. Y algunos sectores, pues por ejemplo el bancario que tú hacías mención, nosotros seguimos pensando que probablemente los bancos pueden seguir con una temporada, pues 2, 3, 4 trimestres con resultados muy positivos, pero que las cosas ya van a dejar de ir tan bien para los bancos, seguro, ¿no? Es decir, porque es una cuestión de ciclo económico puro y duro. Bueno, pero lo que decía yo de rentabilidad por dividendo es que al final los gestores, como Panza, van a elegir las compañías que tengan ese dividendo sostenible. Lo que estoy diciendo es que ahora mismo sí que hay estrategias de renta variable donde tienen dentro unas rentabilidades por dividendo de equity muy interesantes, muy interesantes. Y ya es el gestor el que deberá, si en una industria en particular el dividendo empieza a flojear, pues ya irá cambiando. Pero eso digo que es muy importante que a través de un fondo de inversión los inversores hoy en día tienen la capacidad de acceder a rentabilidades por dividendo mucho más interesantes de las que había hace una serie de años, ¿no? No nos queda mucho tiempo, pero al principio de esta conversación sí que señalábamos de alguna manera cómo se colaba la realidad de China, que por cierto sus bolsas se han vuelto a incorporar a la normalidad tras una semana de Año Nuevo. El temor, hemos visto también entre los datos hoy como el temor sigue en torno a estas grandes dudas, la montaña de deuda, el sector inmobiliario, la recuperación que no llega a sus niveles. Y luego esa batalla continua con Estados Unidos, amenazándole ahora, si inunda el mercado mundial de productos baratos, mientras lo que busca es la producción, sin mirar dónde va a ir esa demanda. No sé, mirando a China, tanto la realidad de China como esa fricción, ese enfrentamiento con los Estados Unidos, de alguna manera, ¿cómo lo analizáis? Y por arrojar un momento la fotografía de en qué momento nos encontramos. Pues mira, yo diría que primero no solamente con Estados Unidos, es decir, también tienes muchos problemas en Europa, sobre todo derivados de la industria de automoción, lo cual a nosotros pues, nos hace también. La industria de automoción es curiosísimo, es una industria que ha ido muy bien durante los últimos tiempos, vendiendo menos coches que nunca, ganando más dinero que nunca, lo cual dices, esto no parece que sea muy sostenible, ¿no? Pero como decíamos, es decir, China tienes la guerra no solamente con Estados Unidos, también que en Europa por el tema de automoción, y al final lo que nos vamos a mover probablemente es en un mundo mucho más restrictivo desde el punto de vista de acuerdos comerciales, y eso en el fondo lo que va a generar pues un poco más de inflación también. Entonces volvemos a nuestro tema principal, que es en un mundo con inflación nosotros preferimos estar en un activo real como la renta variable. Bueno, a ver, el tema de China es un tema complejo. Nosotros el banco lleva en China físicamente ya más de 20-25 años gestionando activos chinos. Nunca es fácil de entender lo que está pasando en China, pero es verdad que China tiene dos problemas fundamentales. Uno es la confianza del consumidor. El consumidor chino se le esperaba y no ha llegado. Se le esperaba como pasó en Estados Unidos, se le esperaba como pasó en Europa, post-COVID, que volviera de alguna forma, consumiera, gastara, reactivara la economía. No ha sido el caso. Luego tienes el tema inmobiliario, que es un 30% del PIB de China, que clarísimamente cuando hay crisis en el sector inmobiliario, y no solamente, sabes que en China funciona distinto que en Europa. En China las inmobiliarias o las constructoras de viviendas están financiadas por los futuros propietarios, es decir, van construyendo financiados por los propietarios. Cuando los propietarios ven que no se entregan las viviendas
y que hay crisis, no financian, con lo cual existe esa deuda, por ejemplo, de no sé, 300.000 millones de una sola compañía, ¿no? Es una bola de nieve muy complicada de deshacer. Pero nosotros creemos que China acabará saliendo, pues porque al final es un mercado enorme y no nos preocupa tanto lo que comentabas de la guerra con Estados Unidos, porque al final China, yo creo que hay una imagen distinta. China es como la fábrica de los juguetes, ¿no? Y ya China cambia muchísimo. Es decir, datos reales de China es que tiene el 70% de la producción solar, de placas solares del mundo, el 70% de los coches híbridos, el 70% de la energía eólica. Es decir, China ya es una fábrica de alto valor añadido en muchas cosas. Tiene el tren de alta velocidad más rápido del mundo. Tiene el mayor aerogenerador del mundo. Es decir, China ya no es una fábrica de juguetes de plástico de los de a euro. Con lo cual, yo creo que la competencia con Estados Unidos, más que inundar de productos baratos, no. El problema con Estados Unidos es el tema de tecnología. Es decir, Estados Unidos se le está cortando para que no siga avanzando a nivel tecnológico China. Y por tanto, esa tensión no va a ayudar a que China siga de alguna forma sacando un poco la cabeza. Pero yo diría que por el tema de China hay que esperar muchos trimestres para que la situación se normalice, ¿no? Con lo cual yo con China sería bastante cauto, de momento bastante cauto, pero no es menos cierto que nosotros, como decía, trabajando tantos años en China, sabemos de muchas oportunidades, de muchas compañías que se han quedado rezagadas, de muchas compañías que tienen, otra vez leía, por ejemplo, JD.com, que es un e-commerce. Esto tiene 356 millones de clientes. ¿Qué compañía europea tiene 356 millones de clientes? ¿No? Es decir, son cifras que hay que saber entender, mirarlas, y es verdad que el gobierno chino les ha metido muchísima mano de punto de vista regulatorio, las ha hundido a nivel de cotización, pero, claro, compañías que tienen 350 millones de usuarios de clientes, pues son compañías que van a ser difíciles de caer, ¿no? Con lo cual yo creo que China volverá, pero va a tardar. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero lujo tenerles esta mañana aquí en Negocios Televisión. Gonzalo Regifo Abad, responsable en Iberia y LATAM en Big Data Asset Management. Gustavo Trillo, consejero delegado de Panza Capital. Gracias a ambos. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias. Muchas gracias.